Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 1 al 5. Complot contra Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos regalas la vida, la salud, nos regala todos estos dones para que podamos servir a otros. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia. Te pedimos, Señor, en este momento que al abrir la Escritura, tú seas nuestro Maestro, nos enseñes acerca de tu palabra y que podamos tener un corazón dispuesto a recibir estas enseñanzas y guardarlas y compartirlas con otras. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. La narración del capítulo 26 de Mateo está en lo que se conoce como la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se narra a continuación ocurre después de lo que el Maestro enseñó y que está registrado por Mateo en el capítulo 24 y 25 de su Evangelio. Algunos piensan que lo que aparece aquí bien podría haber ocurrido el miércoles y que termina con el arresto de Jesús. Sin embargo, debemos recordar que Mateo no sigue un orden cronológico estricto, sino un orden temático, ya que lo que narra en los versículos iniciales ocurre en esa semana, pero después aparece una especie de paréntesis histórico e introduce la narración de la cena en casa de Simón el leproso para explicar qué fue lo que hizo cambiar de actitud a los escribas y fariseos sobre los planes que tenían con Jesús, y ahí entra en escena Judas. Después vuelve al tema de la cena con los discípulos, el Getsemaní, el arresto de Jesús y concluye con la negación de Pedro. Este capítulo está lleno de lecciones espirituales y las escenas que describe son determinantes para el pueblo de Israel y para la consumación del plan de salvación. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 5 y se habla del complot contra Jesús. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El capítulo comienza diciendo que cuando Jesús terminó todas estas palabras, es decir, después de terminar el discurso acerca de las señales de su prometido retorno y las parábolas, como se registra en los capítulos 24 y 25, agrega un momento cronológico, cuando Mateo registra que Jesús dijo que dentro de 2 días sería la Pascua. Según entendemos, estas palabras fueron pronunciadas el miércoles, de lo que se conoce como la semana de la pasión y muerte de Jesús, y teniendo en cuenta que según los hechos históricos, el 14 de Nisan, que era la fecha de la muerte del Cordero Pascual, cayó un viernes. Recordemos que no todos los acontecimientos narrados en este capítulo siguen un orden cronológico estricto. Según el relato, era el momento de la celebración de la Pascua. Esta era la fiesta más importante del mundo judío de aquel entonces. La Pascua era la conmemoración que marcaba el inicio del año del calendario judío y conmemoraba la salida milagrosa del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que Egipto había esclavizado a los israelitas y el Señor, por medio de Moisés, había solicitado que dejara ir al pueblo voluntariamente, pero el faraón se negó y el Señor comienza a desatar sobre Egipto una serie de plagas. La última plaga era la muerte de los primogénitos.
y allí se establece la Pascua. Debía el día 10 recoger un cordero que se sacrificaría el día 14. La sangre debía ser untada sobre los dinteles de las puertas de los israelitas, donde el ángel de la muerte pasaría por largo. Los israelitas debían reunirse en familia y comerse el cordero pascual sin dejar nada para el otro día. Si se dejaba algo, debía ser quemado. Esa misma noche, el pueblo de Israel fue librado de Egipto. Así que esta se convirtió en una celebración de liberación y la fiesta más concurrida por los israelitas. Pero en esa oportunidad, Jesús les anuncia que en esta Pascua el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Había llegado el tiempo en que debía dar su vida en favor de otros. Pero él sería entregado, es decir, sería traicionado y llevado a la muerte. Hay algo que debemos tener claro. Jesús venía a morir por el ser humano. Debía tomar el lugar del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, la sentencia de muerte estaba sobre ellos. Así que lo que se describe era la muerte eterna, la desaparición del ser humano de la faz del universo. Es en ese momento cuando la divinidad ejecuta el plan de salvar al hombre, en el sentido que Jesús recibiría el castigo en lugar del hombre, para que de esta manera pudiera ofrecer la salvación al hombre. Jesús lo dijo de varias maneras y en muchas oportunidades. Por ejemplo, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Más adelante Pedro explica en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. La muerte para Cristo no era un acontecimiento accidental. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero que venía a tomar el lugar del hombre para salvarlo. Ahora, la cruz fue el resultado del rechazo del hombre por su maldad. Fue el rechazo a la obra salvadora de Jesús. Esa fue la elección del hombre, que en vez de aceptar la provisión divina para la salvación, simplemente la rechaza. Esta fiesta en particular estaba llena de personas, las calles estaban atestadas y el tema recurrente era Jesús y la resurrección de Lázaro. Elena de White comenta: Cristo fue coronado con espinas, sus manos y sus pies fueron perforados con clavos. Cada paso hacia adelante en la vergonzosa escena fue de intenso sufrimiento. Pero el propósito de Dios fue que se diera publicidad a todo el proceso, punto tras punto, escena tras escena, a una fase de humillación eslabonada con otra. Se había determinado que esos acontecimientos sucedieran durante la Pascua. Esto se encuentra en el manuscrito 111 del año 1897. Así que la mirada de todos estarían sobre Jesús. Su sacrificio no fue secreto y su victoria será la noticia que conmovería al mundo. Y entonces Mateo explica por qué Jesús fue crucificado y no tuvo una muerte tranquila. Los versículos 3 al 5 leemos: Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No se sabe si aquí Mateo está siguiendo un orden cronológico estricto y quiere decir que la reunión de los sacerdotes y los ancianos acaeció 2 días antes de la Pascua, o si por el contrario está tratando el asunto en forma temática. Posiblemente no esté haciendo otra cosa sino registrando la declaración de Jesús
antes de referirse a la reunión de los sacerdotes y los ancianos. Pero al parecer esta reunión ocurrió quizás antes de la semana de la pasión y muerte de Jesús. Volvemos a recordar que Mateo no sigue un orden cronológico estricto sobre acontecimientos de su evangelio. Al parecer, esta reunión pudo haber ocurrido poco después de la resurrección de Lázaro, ya que la simpatía del pueblo se había ido con Jesús y la celebración de la Pascua, el tema recurrente era la presencia de Jesús y Lázaro. Elena de White menciona, convocaron un concilio de sacerdotes y fariseos desde la resurrección de Lázaro. Las simpatías del pueblo estaban tan plenamente con Cristo que sería peligroso apoderarse de él abiertamente. Así que las autoridades determinaron prenderle secretamente y llevarle al tribunal tan calladamente como fuera posible. Esperaban que cuando su condena se conociese, la voluble corriente de la opinión pública se pondría en favor de ellos. Libro El deseo de todas las gentes, página 512. Este plan que querían ejecutar debía ser bien planeado, tanto que incluso pensaron que la mejor manera de hacerlo era incluso llevando a la muerte también a Lázaro, y eso mostraba el odio tan terrible que había generado la presencia de Jesús en esa fiesta en particular. El texto menciona que la reunión estaba llena de sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, cuyo tema central era ¿qué hacer con Jesús? Elena menciona que el sacerdocio de ese momento no representaba fielmente la dignidad de su cargo. Ella comenta, el sacerdocio se había corrompido tanto que los sacerdotes no tenían escrúpulos en entregarse a los actos más fraudulentos y criminales para llevar a cabo sus designios. Los que asumieron el cargo del sumo sacerdocio antes del tiempo del primer advenimiento de Cristo y durante él no eran hombres divinamente señalados para la sagrada obra. Aspiraban con vehemencia ese cargo por amor al poder y a la ostentación. Deseaban un puesto desde el cual pudieran tener autoridad para practicar sus fraudes bajo un manto de piedad y así poder escapar de ser descubiertos. El sumo sacerdote ocupaba un puesto de poder e importancia. No solo era consejero y mediador, sino juez, y sus decisiones eran inapelables. Los sacerdotes estaban limitados por la autoridad de los romanos y no se les daba el poder de condenar a nadie legalmente a la muerte. Ese poder estaba en manos de los que gobernaban a los judíos. Hombres de corazón corrupto procuraban ocupar el importante cargo de sumo sacerdote y a menudo lo conseguían por medio del soborno y del asesinato. El sumo sacerdote, vestido con sus mantos consagrados y costosos, con el pectoral sobre su pecho, con la luz que brillaba sobre las piedras preciosas engarzadas en el pectoral, presentaba una apariencia sumamente imponente y causaba admiración, reverencia y espanto en la gente sincera y leal. El sumo sacerdocio fue diseñado de manera especial para representar a Cristo, quien llegaría a convertirse en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto se encuentra en la Review Herald del 17 de diciembre del año 1872. Así que este sacerdocio ya no representaba la casa de hombres fieles que procuraban cumplir la voluntad de Dios. Ahora, tal concilio ocurrió en la casa de Caifás. Caifás sirvió como sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo, un periodo inusualmente largo para cualquier persona en aquella posición. Su longevidad sugiere que tuvo una relación cercana tanto con Roma como con la dinastía herodiana. Fue yerno de su predecesor, Anás. Controló el templo y no dudó en beneficiarse personalmente del comercio corrupto que tenía lugar en él. Su enemistad con Jesús parece intensamente personal y especialmente malintencionada. Siempre aparece en las Escrituras buscando la destrucción de Jesús. Elena de White comenta sobre Caifás lo siguiente:
Con Caifás terminó el sumo sacerdocio judío. El servicio se había vuelto vil y corrupto, y ya no tenía relación alguna con Dios. La verdad y el derecho eran odiosos a los ojos de los sacerdotes. Eran tiranos y engañadores, llenos de planes egoístas y ambiciosos. Un servicio tal no podía perfeccionar nada, pues estaba en sí mismo plenamente corrupto. La gracia de Dios no tenía ninguna relación con él. Caifás era sumo sacerdote solo aparentemente. Llevaba los vestidos sacerdotales, pero no tenía una relación vital con Dios. Era incircunciso de corazón, orgulloso y altivo. Demostró que por su indignidad nunca debería haber llevado las vestiduras del sumo sacerdote. No tenía autoridad celestial para ocupar ese puesto. No tenía ni un rayo de luz de Dios que le mostrara lo que era la obra del sacerdote o para qué se había instituido ese oficio. Review and Herald del 12 de junio del año 1900. Así que no era un hombre que exaltara los principios de la dignidad de ese cargo. En ese momento en particular, los dirigentes religiosos de Israel se habían desviado de la voluntad expresa de Dios. Pero hay algo que resaltar de este pasaje, y es que ellos no veían prudente atacar a Jesús en la fiesta, porque sabían que se enfrentarían al pueblo. Su malvado plan para ejecutarse lo iban a hacer después de la Pascua. Entonces viene la pregunta, ¿qué le hizo cambiar de parecer a estos sacerdotes y llevar a Jesús a la muerte en esa fiesta en particular? Y eso es lo que va a explicar Mateo en los siguientes pasajes de este capítulo. Apreciado amigo y hermano, es importante para nosotros revisar cómo está nuestra profesión de fe. Vivimos como aquellos hombres del pasado, solo de apariencia de piedad, pero no mantenemos una relación viva con Jesús. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Es ella nuestra guía? ¿Tomamos las decisiones conforme a la voluntad de nuestro Dios? ¿O solo vivimos de apariencia religiosa, de piedad muy alejada de la práctica real del Evangelio? Estas son reflexiones que cada uno de nosotros debemos hacer, y si en algo estamos fallando, recordemos que tenemos un abogado, a Jesucristo, que intercede por nosotros cuando nos acercamos sinceramente a Él, confesando nuestros pecados y pidiendo su dirección. Es hora de reconciliarnos con el Eterno. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.